Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza entran a su cuarto día de guerra, que se cobra ya la vida de más de 1.500 personas y ha causado heridas a unas 6.400, esto según cifras confirmadas por la ONU. Hay informes de Israel que indican que más de 900 nacionales y extranjeros han muerto y que los heridos superan los 2.600. Pero, ¿qué pasó con la inteligencia de Israel, la Mossad, que es tan reconocida en el mundo por un trabajo impecable, minucioso, detallado, que no pudo prevenir este ataque? Tentativamente. ¿Qué significa esto para la región del Medio Oriente? ¿Qué significa esto para la paz mundial? Pero también para el comercio internacional. ¿Cuáles son los acontecimientos que podemos esperar y cómo nos afecta en la República Dominicana? Es un honor recibir en el día de hoy al abogado y analista internacional Pascal Peña, con quien vamos a desglosar este conflicto que lleva miles de años y que, como decía Ariel fuera del aire, vamos a intentar aplatanarlo para explicárselo a nuestra audiencia. Pascal, bienvenido, un placer recibirte. Gracias, Miralba, y gracias, Ariel, por la oportunidad de poder conversar de un conflicto que, como bien comentas, es bastante complejo. Sí, y por eso le decía fuera del aire, profesor, ¿hay alguna forma de poder aplatanar este asunto que sea dibujado y dicho en pocos minutos? ¿Por qué es que está este lío ahí? Que es un lío que no es nuevo, esto es un asunto viejísimo. Pero ¿qué pasó que se enfrascaron de nuevo en un pleito estos dos países? Mira, yo te respondo la última parte de la forma más simple. Hubo recientemente unos conflictos con respecto a una especie de iglesia en la Franja de Gaza, y resultado de eso hubo unas reacciones aparentemente. Desde octubre del año pasado, febrero y este año, han habido reprimendas de un lado y otro. Y el resultado de esta última ocasión, que como te comentaba fue en el mes de abril, me parece, pues entonces Hamas, que básicamente es el grupo palestino musulmán que se ha radicalizado, pues atacó a Israel. Pero esto viene por unos rezos, doctor Pascal. O sea, porque los israelíes estaban rezando en una zona que es de ellos, pero que fue ocupada anteriormente. Y esto fue lo que armó el problema. Tú me pides que lo simplifique, pero tú pones los elementos para complicar. Mira, rápidamente te comento. Mira, en este territorio, desde el año hasta el año 638, tuvo 638 de esta era. De esta era. Y después de Cristo. Claro, y desde el 638 hasta el 1920 estuvo ocupada por todo el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, a grandes rasgos, era lo que era Turquía, era lo que era Siria, Jordania, todo eso que luego se desmembró luego de la Primera Guerra Mundial. Pero el gran problema se dio en que resultado ya de la Segunda Guerra Mundial, donde había un ataque, todo eso lo sabemos, un ataque criminal, genocida. El término en ese momento no se había creado, pero un ataque genocida contra los judíos, pues hubo un empujón, lamentablemente, desplazamiento forzado, se denomina en derecho internacional, a los judíos para escapar. Y entonces ocupan de forma masiva esta zona que hasta el 1948 estuvo ocupada en una administración de Gran Bretaña, es decir, había una administración internacional que tenía el territorio y trataba de que ambas, en ese momento los palestinos o los musulmanes y los israelíes convivieran. Pero ¿qué pasó? Naciones Unidas dice, estoy simplificando, en el año 1948, después que salieran los británicos, mira, vamos a dividir el territorio en dos. Vamos a dividirlo un 55% para los israelíes, para ese Estado judío, realmente, para ese Estado judío, porque habían más personas, y un 45% para lo que iba a ser Palestina. Pues días después,
debido justamente a una alianza árabe. Estoy hablando de Egipto, estoy hablando de Siria en ese momento, entre otros, pues no estuvieron de acuerdo y se armó una guerra importantísima que luego, años después, generó también la famosa Guerra de los 6 días, que es la que se conoce y la que llevó a que hoy el territorio esté dividido como está. Y como muy bien ahorita ustedes introducían, Gaza es literalmente una franja, una línea. 4.000 y pico de kilómetros que yo creo que mide. Al ladito de Egipto está Cisjordania, un poco más arriba, que es donde hay están los musulmanes, ¿verdad? Pero en este caso, un grupo que es la Autoridad Palestina, pero secular, reconocida internacionalmente, y que Hamas es el que controla Gaza del año 2006 y del 2006, bombardeos, guerras, asesinatos. Qué bueno que mencionas Hamas. ¿Qué es Hamas? ¿Es un partido político? ¿Es un sector, una secta religiosa? ¿Qué es? Pasa ahí, mira, que los partidos políticos allá en Palestina no son como los de aquí, los de allá andan armados y andan con de todo. No, pero Miralba ha dado con la respuesta. O sea, ¿cuál es el estatus institucional de este grupo? Son las tres cosas. Hamas es el partido político que llevó a el actual presidente a elecciones y evidentemente a ganar las elecciones. Y es quien se ha mantenido en el poder desde el año 2006. Desde el año 2006 no hay elecciones y por tanto No hay elecciones. No ha habido elecciones desde el año 2006. ¿Cuál es el otro grupo, profesor? ¿Perdón? El otro grupo, además de Hamas. No, solamente está Hamas en Gaza, que es quien ha llevado y quien tiene el control, y luego está la Autoridad Palestina, pero es en Cisjordania. Esos son los que están por fuera. Por fuera y quien lleva un discurso un poquito más diplomático. Exacto, y más friendly, ellos no están en pleito, ellos no están en pleito, ellos están en otra cosa. Sí, y frente al derecho internacional han sido reconocidos incluso como observadores en Naciones Unidas, o sea, se le ha dado cierto reconocimiento, a diferencia evidentemente de lo que pasa con Hamas, que como Miralba decía, es un partido, también es un grupo que se ha radicalizado y que ha sido establecido, reconocido por Estados Unidos como un grupo terrorista. Por eso es que ustedes ven el apoyo que dio Estados Unidos en esta semana, hace 2 días, enviando buques. Es realmente difícil. Pascal, ¿cómo impacta esto a República Dominicana? ¿Cómo impacta el comercio internacional? ¿Cuáles son las aristas que tiene esta declaración de guerra una vez más en la zona del Medio Oriente? Sí, interesantísima la pregunta, porque creo que resultado de lo que hemos visto con la guerra de Ucrania y Rusia, nosotros podemos presumir que vamos a encontrar algunas situaciones o algunos efectos de manera particular. Evidentemente, antes de entrar específicamente a República Dominicana, pero vamos a ver un éxodo tal vez masivo de palestinos por un lado y evidentemente tal vez de israelíes a un lado u otro. República Dominicana es un país aliado, es importante aclararlo, de Israel. Señores, desde la Segunda Guerra Mundial, que fuimos uno de los países amigos y receptores de judíos en aquel momento. Pero además de esto, podemos ver que República Dominicana tiene acuerdos incluso de cooperación en temas de seguridad, etcétera. Podríamos ver que el resultado justamente de esta situación económica que va a involucrar el financiamiento de guerras, etcétera, podríamos ver tal vez una reducción y, por supuesto, aspectos como todo lo que es la importación o exportación de productos. República Dominicana, por ejemplo, exporta piña, que es uno de los productos agrícolas, y de esto veremos que podría afectar incluso la balanza en cuanto a esos aspectos. Evidentemente, de forma general, yo creo que también algo a considerar es las alianzas que se van a ver o que ya se están viendo a nivel internacional, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, con apoyo a Israel, pero tal vez otros países, algunos han dicho que Irán ha estado ocupando, que ha sido un aliado estratégico e histórico,
ha estado aupando esta situación y ojalá que esto no pase a mayores. Y quiero pues expresar esto de la forma más respetuosa, porque evidentemente ya mayores ha pasado, pero cuando hablo de Irán, recuerden que Irán es una potencia nuclear y que, insisto, esto puede generar y desembocar en una situación muy grave. El presidente Netanyahu de Israel ha dicho claramente que esto va a generar un cambio a la zona por completo. Y yo creo que esto va a ser así. Ahorita la Franja de Gaza está siendo completamente destruida y tal vez, como sucedió después de la Guerra de los 6 días, este territorio y otros puedan ser conquistados a la fuerza por Israel a los fines de garantizar incluso su seguridad, pero afectando, matando a víctimas. Y esto es lo delicado y peligroso de la guerra. Bueno. Eso es un tema complejo, sí, profesor, y despierta mucha curiosidad de las personas, porque muchos no entienden, y lo digo porque lo escucho a diario. De hecho, yo escuché en mis labores el fin de semana, en Telenoticias el fin de semana, un camarógrafo que se me acercó y me dijo, mira, ¿tú sabes por qué el pleito? Digo, ¿por qué? Por agua. ¿Cómo por agua? Por ahí no hay agua, o sea, por ahí quizá un río, un asunto, pero por ahí no hay agua. No, porque es un pleito por agua. Hay mucha gente que está desinformada y a eso lo sumamos a los aspectos, por ejemplo, económicos y de cooperación que tiene Israel y República Dominicana, que son estados que cooperan mutuamente uno con otro. De hecho, una presentadora amiga de Telenoticias, Yulisa Montilla, estuvo realizando un curso en Israel y fue por allá y bueno, perfecto, qué bueno que regresó hace muchísimo tiempo sobre eso, pero hay 17 dominicanos ahora mismo que están allá, eso sí, que no se sabe qué va a pasar con ellos porque quizá la República Dominicana no tiene la capacidad de mandar un avión como mandó México a buscar a sus ciudadanos. Tenemos que escudarnos de estados que estén alrededor para que pues se hagan cargo de sacar a esos dominicanos. En esa materia, digamos que de estos dominicanos que están allá, ya el Mirex ha dicho qué va a pasar con ellos, pero al final, o sea, ¿usted cree que se dé ese transporte de esos dominicanos hacia esta zona, hacia una zona neutral que no vaya con ese pleito? Sí, yo creo que es posible. Como hemos hablado, de hecho, vi en alguna entrevista, en algún periódico, justamente parte de estos dominicanos hablando. Están cerca incluso están por Tel Aviv, me parece la mayoría. Evidentemente ellos pueden ser trasladados a Egipto, que es uno de los países con mayor poderío, mayor control, y que de hecho ha cerrado el paso que tiene con Gaza para evitar el tema de los desplazados y los refugiados. Entonces, sí, es posible. Egipto, por ejemplo, puede ser una zona bastante fácil de acceder y que los dominicanos y cualquier otro que pueda y que tenga el interés de salir, siempre que no estén en el marco de la Franja de Gaza, podría hacerlo fácilmente. Y digo que no estén dentro de la Franja de Gaza porque, como decía, Israel le quitó, es quien provee electricidad, quien provee alimentos y quien provee de todo. Entonces cerró, cortó electricidad, cortó comunicación, cortó alimentos y no hay forma literalmente de salir de Gaza. Entonces sí, insisto, es posible y lo que hay que esperar es el momento adecuado para salir de Tel Aviv.